Assange finalmente terminó siendo un agente de Putin, del presidente ruso, y eso es muy, muy triste y contradice cualquier esfuerzo que haya hecho como defensor de las libertades, porque Putin es quizás uno de los personajes más oscuros y siniestros que hay actualmente. Es que es muy curioso ver a un adalid de las libertades o adalid de la libertad de expresión o de lo que fuera, jugándose a favor de Donald Trump y en contra de Hillary Clinton, a favor de la candidatura más reaccionaria. Por todas estas cosas, yo en la nota que hoy circula con Expreso sostengo que Assange es una farsa. Esto es Politizados. Una tertulia de Diario Expreso sobre actualidad y política. Yo soy Martín Payares. Yo soy Roberto Aguilar y arrancamos ahora. Julian Assange finalmente se rindió. Es una noticia extraña, ¿no? Esa promesa de un mundo mejor que había surgido, que vino de la mano de este fenómeno de Wikileaks que arrancó en el año 2006, si no me equivoco. Esa idea de que un internauta de a pie podía ponerle de rodillas al poder mundial con el simple poder de la información y de la tecnología, ¿no es cierto? Finalmente terminó en una claudicación. Assange salvó su pellejo y se fue para Australia, está libre, cambió su causa por su libertad, no se le puede culpar, No, y está sentando un precedente que para muchos luchadores de la libertad de expresión, especialmente en estos países desarrollados, en Estados Unidos, en Europa, está siendo preocupante, ¿no? Creo, Martín, que a eso te refieres en tu nota que publicaste hoy en Diario Expreso, en la que dices que Assange es una farsa. sí, Roberto. Le digo, la verdad le llamo farsa a Assange, eh, no solo por el acuerdo, este acuerdo que firmó y que yo entiendo perfectamente que lo haya firmado porque quizás hubiera quedado en una mazmorra en Estados Unidos por eternas memorias. Así que no lo culpo. Pero bueno, contradice gran parte de su historia. Pero básicamente lo de farsa yo le digo porque esta lucha de la que tú hablabas y sonaba tan bonita, ¿no? Yo también en algún momento fui un entusiasta, yo me recuerdo allá en el año 2009, 2010, cuando salieron esas imágenes en Irak. Eh, Mm. sobre los abusos y las estupideces que hacían los militares gringos, eh, y que finalmente alguien distribuía ese material, porque Assange nunca fue ni hacker ni nada. Él lo que hacía es distribuir información que le entregaban. Pero bueno, nos imaginábamos un mundo hermosísimo donde ya esta prepotencia imperial de ya no iba a haber, ¿no es cierto?, las grandes potencias, etcétera. Pero eh, lo que decía, ¿no? Si en ese tiempo se proyectaba como un héroe, poco a poco fue cambiando, y terminó escogiendo muy cuidadosamente a qué imperios perjudicar y a cuáles no. Mira, Assange finalmente terminó siendo un agente de Putin, del presidente ruso, y eso es muy, muy triste y contradice cualquier esfuerzo que haya hecho como defensor de las libertades, porque Putin es quizás uno de los personajes más oscuros y siniestros que hay actualmente. El informe en el año 2019 se hizo un informe independiente en los Estados Unidos encargado por el Congreso que se llamaba el informe Mueller, porque el abogado que lo hizo tenía ese apellido. Es un documento muy exhaustivo, muy bien hecho, donde se estableció
ampliamente con muchos documentos cómo Assange fue financiado e instrumental, o sea, y funcionaba para el aparato ruso en esta cadena que ahora se llama RT, en esa época se llamaba Russia Today. Ahí tenía un programa que se llamaba The Julian Assange Show, así se llamaba. Mm. Eh, y por ahí le entraba el financiamiento al señor Assange y empezó a sacar información que únicamente perjudicaba a los Estados Unidos, pero de cierta forma también era una información que minaba las instituciones democráticas y occidentales que Putin aborrece, porque él aborrece todo eso. En el 2019 pasó una cosa muy fea con Assange que para mí es imperdonable. Puso a circular unos correos electrónicos hackeados no por él, sino por la inteligencia de Putin a la convención del Partido Demócrata durante las elecciones entre Hillary Clinton y Donald Trump. 2016, Martín. 2016, perdón, sí, 2016. Em, Estos correos electrónicos contenían un material que era bastante incómodo para los demócratas, donde se veía cosas de plata, de cocina interna, de pequeñas trampas, etcétera. Assange coge esto ya en la Embajada del Ecuador, ya cuando está, de eso hablaremos más adelante, de su permanencia en la Embajada del Ecuador, pero cuando estaba en la Embajada en el Ecuador, utilizando esa protección, lanza este material pero con un timing muy especial. Lo hizo horas, días después de que había aparecido un video en los Estados Unidos donde Trump salía diciendo algo así como que a las mujeres hay que agarrarles por sus partes íntimas en esa brutalidad de Trump, ¿no? ¿Te La acuerdas frase de era la frase en grab him inglés? ¿Te by the acuerdas? pussy. Grab Sí, her by the pussy. Ujú. Grab him by the pussy, que era impresentable y que eso prometía ser el escándalo por el que Trump iba a perder las elecciones, porque el feminismo, etcétera. Pero Wikileaks saca esos mails que se llamaban el caso Podesta, me parece, y todo el mundo se olvidó de lo de Grab him by the pussy. Fue absolutamente neurálgica esa intervención de Assange y se probó era movido por la inteligencia del crimen. Y con eso se le El acabaron las Kremlin. posibilidades a Clinton y se creó una cortina de humo para que para que Trump siga ganando, ¿no? Entonces, esas cosas son por las que yo le llamo farsa a Assange, que confieso, por ahí por el 2009, 2010, era un ídolo. Sí, claro. Es que es muy curioso ver a un adalid de las libertades o adalid de la libertad de expresión o de lo que fuera, jugándose a favor de Donald Trump y en contra de Hillary Clinton, a favor de la candidatura más reaccionaria, incluso para los propios republicanos, demasiado a la derecha, ¿no es cierto? Eh, por encima de la candidatura Claro, pero era el de la, candidato que le gustaba a Putin, que era el es que empleador de Assange. absolutamente funcional para los intereses de Putin. Y Assange jamás publicó, Martín, información que perjudicara a Putin. Estamos hablando de los años de la primera invasión a Ucrania, cuando el conflicto de Crimea, cuando recuperaron Crimea, ¿no? Nunca nada en contra de ninguno de los gobiernos autoritarios antioccidentales, nunca nada en contra de China, nunca nada en contra de Irán, eh, el más brutal de los regímenes totalitarios, nada, ni una palabra, o Corea del Norte.
obviamente nunca nada en contra de las dictaduras latinoamericanas. Cuando sacaron información sobre, cuando Wikileaks sacó información sobre América Latina, no era sobre las dictaduras de Cuba o No. Nicaragua o Chávez en Venezuela. No hubo ninguna información que comprometiera, mucho menos a su aliado Rafael Correa. Es decir, mm, Assange seguía la agenda que más le interesaba realmente a Putin, como tú dijiste, ¿no? Más que un auténtico activista por la transparencia, por la libre circulación de la información, por la libertad. Él era un mercenario. O sea, si es que resulta ser cierto lo que me dices del informe Mueller, que era un asalariado del imperialismo, porque Putin es del imperialismo, es otro imperialismo, pero es un imperialismo. Entonces estamos hablando no de un militante por la libertad, sino de un, eh, Sí, de un de mercenario, un mercenario, sí. de un agente, de un... Perdonarás mi Y Alzheimer. luego vino el tema de, y también está el tema de Ecuador, ¿no? Sí, claro, o sea, o sea, la vergonzosa posición que tuvo Assange con respecto a la libertad de expresión en Ecuador. Assange fue cooptado por el gobierno de Correa, que lo invitó a refugiarse en su embajada en Londres. ¿Para qué? Para servirle como herramienta para lavarse la cara. El gobierno ecuatoriano estaba en esos momentos aprobando o discutiendo la ley de comunicación, estaba persiguiendo periodistas, estaba, ya sabemos, construyendo un aparato de propaganda y de persecución a las disidencias y a la libre circulación de ideas. Y para lavarse la cara de toda esa barbaridad, se sirvió de Assange. Assange fue un instrumento y yo diría una víctima, ¿no? Creo que más adelante vamos a hablar de la condición de Assange como víctima del correísmo, pero claro, él, cooptado por el gobierno ecuatoriano, cuando fue directamente interrogado sobre su posición con respecto a lo que estaba ocurriendo en el Ecuador, las persecuciones a la libertad de expresión, las persecuciones a los periodistas, él simplemente se limitó a decir que lo que pasaba en el Ecuador era, me parece que fue irrelevante la palabra que utilizó. Irrelevante fue, sí. Sí, es decir, en el gran tablero mundial, bien podíamos sacrificar la libertad de prensa, la libertad de expresión de los ecuatorianos, que finalmente somos un paisucho de mierda. Eso en realidad, Martín, estamos hablando de el sacrificio de un pueblo cuya libertad de expresión no interesa. Eso es lo que estaba diciendo Assange. La libertad de expresión de estos pelmazos no importa porque es un paisito de mierda. Eso es lo que estaba diciendo Assange. A mí Así eso es. me parece mucho peor que cambiarle la letra y la música al himno nacional. No sé, no sé qué opinarán los correístas que ahora están tan feroces en la defensa de este nuevo caso, ¿no es cierto? Eh, y lo curioso es que estos aliados de Assange están festejando, estos aliados de Assange que se sirvieron de él, que lo metieron en la embajada, están festejando su libertad un poco vergonzosa como un triunfo. Pa- Por supuesto, ellos tienen la noción de esta visión épica, mitológica de la lucha, ¿no? La lucha, tienen una visión mitológica de la lucha y esto es algo en lo que cuenta es la figura de Assange, ¿no? Ya casi no importa qué es lo que hizo Assange, casi no importa qué hizo y qué dejó de hacer, para quién lo hizo y para quién no lo hizo. No, lo que importa es esta figura que ellos construyeron y detrás de la cual se refugiaron. Y como esta figura está en libertad, ellos están festejando esa libertad cuando en realidad, como tú consignas en tu artículo de hoy, esta es una mala noticia para la libertad de expresión en todo el mundo. Por supuesto que a los correístas que festejan la libertad de Assange, la libertad de expresión no les importa, es más, les inquieta. Entonces, que sea una mala noticia para la libertad de expresión Ah, es una buena noticia para ellos. O sea, todo es redondo. Assange está libre, tienen a su ídolo lejos de la cárcel y la libertad de expresión ha salido un poco vapuleada, no podía ser más perfecto. Ahora, ahora vamos a entrar a ver
¿por qué hay analistas y expertos que dicen que este acuerdo entre Assange y la justicia de los Estados Unidos es un precedente preocupante? Pero antes de eso, vamos a una pausa, Roberto. Dale. Es hora de abrir los ojos con Expreso. Plan Full, 59 centavos por día. Suscríbete en suscripción.expreso.es. En efecto, Roberto, han salido estos días expertos, analistas. De lo que he visto es sobre todo en Estados Unidos e Inglaterra, que son dos países donde el tema de la libertad de expresión es un tema así como eje de la vida y de la cultura, que sostienen que este acuerdo que hizo que Assange finalmente pueda caminar libre en su país, este acuerdo entre él y el gobierno de Estados Unidos constituye un precedente preocupante en un país, me refiero a Estados Unidos, que en unos pocos meses podría estar gobernado por alguien que ha tachado a los medios de comunicación como enemigos del pueblo, y me refiero a Donald Trump, que siempre ha querido meter presos a periodistas y que va a estar encantado, y cualquier fiscal de él va a estar encantado si es que hay este precedente, ¿no es cierto? Es que piensa, en un futuro, los fiscales van a ver, y esto es lo que dicen los analistas, los fiscales van a ver este caso como un éxito porque los envalentonará a perseguir a personas que como Assange han clasificado, han circulado, han difundido, han dado a conocer información catalogada como clasificada, que es algo que los estados no quieren, y peor el estado de los Estados Unidos, que guarda con tanto celo, y es tan importante para ellos que haya cierta información que no circule. El que venga un señor como Assange o como cualquier otra y empieza a distribuir es muy grave, y por eso le apretaban tanto a Assange. Hay que imaginarse, Roberto, y así es como lo ponen en algunos artículos, lo que pensará un fiscal general en una segunda administración de Donald Trump, sabiendo que ya tiene una declaración de culpabilidad de un supuesto editor bajo la ley de espionaje. La ley de espionaje es una ley de 1918, me parece, que era para proteger la información reservada durante la Primera Guerra Mundial. Claro, ahora hay un precedente donde alguien que se presenta como editor a la idea de que publicar información reservada es un bien superior para la opinión pública, para el colectivo, ¿no es cierto? Ahora ya tienen el precedente que les encantaría. Si bien no hay una sentencia y no es un precedente obligatorio, ideológicamente esto es una maravilla para esa gente, porque dicen, ahí está el adalid de estos temas, ya se declaró culpable de haberlo hecho. Y yo insisto, y como tú dices, Roberto, no le podemos achacar a Sánchez, entendemos perfectamente que salvó su pellejo. Sí. Ahora, esta aceptación de culpabilidad, lo que está marcando es que el interés público, porque ese debía ser el argumento, ¿no es cierto? Sí, difundí información reservada, eso era innegable, pero el interés público está por encima de las leyes de reserva de la información. Y eso es esa debió ser la batalla legal que Assange finalmente no dio. Entonces, lo que ha quedado confirmado con esta declaración de culpabilidad de Assange es que las leyes de reserva de la información están por encima del interés público que esa información pueda tener. Y claro, dices que no se le puede pedir
que se sacrifique por la causa, y eso es verdad, nadie le puede pedir a alguien que se sacrifique por la causa, pero al principio usamos la palabra claudicación, y yo la usaba, yo la dije principalmente pensando poniéndome en la lógica de esta gente que acogió a Assange en la embajada. Patiño, vamos a ver, Ricardo Patiño, el hombre que movió toda la huevadilla, ¿no es cierto? Ricardo Patiño, este hombre tan de izquierda que yo no dudo que él tenga en su cabeza la idea de que esto es algo que se debatía en la época que yo soy de esa generación, en la época en que estábamos en la universidad, que el narcotráfico es legítimo en tanto a la par que financias la revolución, produces la decadencia moral del imperio. O sea, así de retorcidas son los razonamientos de esta izquierda. Patiño, este personaje que movió todo, viene de esa izquierda hecha de Claro. mitos heroicos. O sea, para ellos el Che es el referente máximo, ¿no? Y el Che, hablar del Che es hablar de entregar la vida por la causa, ¿no? Víctor Jara es otra figura de la que se tejió toda esta leyenda que cuando cayó prisionero en el golpe de Chile en septiembre del año 73, fue llevado al Estadio Nacional y hay esta leyenda de que le cortaron las manos y él seguía tocando la guitarra con los muñones. Entregó la vida por la causa heroicamente, ¿no? No solo son héroes, son mártires. Y esta mitología del martirio ha quedado hecho trizas. Ahora resulta que Assange lo hemos visto salir rollizo, bien tratado y saludable de la cárcel de Londres en la que pasó los últimos, ¿qué? ¿5 años? Sí, Sí, ¿no? Desde el 19. gordito, ¿no? Gordito Sí, está. sí, gordito. Y uno dice, ¿qué clase de luchador es este? Ponte en la lógica de este Patiño, admirador del Che Guevara y Víctor Jara. ¿Qué clase de luchador es este? ¿Y dónde queda todo lo que decía el gobierno de Rafael Correa cuando estaba Assange en la embajada? Porque el correísmo siempre proclamó la inocencia de Assange y ahora viene Assange y se proclama culpable. Es como si le quitaran el piso a todo el discurso que durante años sostuvo el gobierno de Correa y sus fanáticos. Sí, y volviendo al caso de Ecuador y de la embajada, yo creo que Assange fue una víctima de sus supuestos salvadores. Cuando le convencieron, y para esto había un equipo Sí. de funcionarios españoles, el más famoso era el Chema Guijarro, que trabajaba para Patiño. Él se encargó de convencerle y decirle, venga, nosotros le vamos a dar asilo, pero yo estoy absolutamente convencido que cuando hicieron estos acercamientos y le hacen esta oferta, no les interesó ni un pepino, Roberto, el No. bienestar del señor Assange. No le Assange habrían metido en sí, el hueco en el que le metieron para empezar. no, pues, yo creo que ni siquiera le contaron las cosas que podían venir después, ¿no? Sí. Assange fue un instrumento para lavarle la cara a Correa. Y lo que le podía suceder al entrar, al dar ese primer paso, al entrar a la embajada, eh, les tenía sin el más mínimo interés, o sea, no les importaba que podía. La embajada, realmente, y cualquier persona podía imaginarse que iba a ser una pesadilla, como realmente lo fue, ¿no? Es un pequeño departamento, creo que no tiene más de 70 metros cuadrados, es en una casa victoriana, vieja, donde los baños no es que sean muy funcionales. Creo que no había ducha, tuvieron que poner una ducha para que el señor se duche, y creo que no se duchaba nunca. Eh, entonces nunca pensaron en las condiciones de vida que iba a tener este señor ahí, no pensaron en qué iba a pasar después, porque es obvio, Roberto, que los británicos no le iban a decir después, salga, pase nomás, vaya al aeropuerto, coja un avión y vaya hacia el Ecuador, ahí son las lindas, las playas, hay Galápagos, hay café, hay ni sé qué. No, pues los británicos me lo iban a coger preso, era obvio, o sea, le condenaron a vivir en una posilga para lavar la cara al señor Rafael Correa. ¿Y por qué digo lavar la cara? Porque Ecuador para ese momento ya estaba proyectando una imagen espantosa sobre la libertad
había habido persecución a periodistas, creo que el caso del Universo ya había salido para entonces, Ya, claro. eh, ¿no es cierto? Sí, Sí. entonces había una percepción internacional que se estaba deteriorando mucho. Entonces, claro, híjole, ser los salvadores de Assange se convertía en una cosa gigante a nivel mundial. O sea, estos señores se juegan ante los imperios para la causa. Entonces, realmente era para lo único que servía. Ahora, ¿qué iba a pasar con él? Nunca tomaron eso, ¿no? Y luego vino ya la evidencia de que esto fue una pesadilla, porque pesadilla para él y para los funcionarios de la embajada. Hay que leer, es muy bueno, Roberto, yo recomiendo mucho, en el libro de Ana Karina López y Mónica Almeida, aquí lo tengo, hay un capítulo sobre Assange que es muy bueno, y ahí se llama La Revolución Malograda el libro, ¿no? Y ahí cuentan lo que terminó convirtiéndose en esto. O sea, el señor Assange, uno, apestaba, dos, dejaba comida en estado de descomposición por todo lado, andaba, andaba en calzoncillos. Ya cuando estaban trabajando los de la embajada, él daba entrevistas por Zoom, por ni sé qué, iba con la camisa y en calzoncillos. Bueno, los funcionarios estaban utilizaba la embajada para su patineta, jugaba partidos de fútbol. Hay una escena donde esta empresa de espionaje, porque Correa le espiaba, donde se ve que arma un partido de fútbol y se porta grosero, incluso le golpea a un guardia que evidentemente se daba cuenta de que estaba en la embajada con los pelotazos que daba, ¿no? El mismo embajador Juan Falconi Puig, embajador de Correa, envió algunos reportes a la Cancillería sobre este desastre de la situación. Y el canciller Patiño, en su cabecita, siempre minimizó los reportes de Juan Falconi porque decía, no, pues ese es un pelucón que lo que quiere vivir es como una momia coctelera en Londres, que ni sé qué, y entonces viene este héroe y le desabrocha un poco el orden y que no hay que hacerle caso. Y claro, después renunció el embajador Falconi. Esos 7 años fueron una pesadilla para Assange y para el Ecuador O también. sea, me imagino que durante esos 7 años, la embajada en Londres, que seguramente es uno de los destinos diplomáticos más ambicionados por cualquier diplomático ecuatoriano, se convirtió en una especie de frente ruso, ¿no? O sea, que te manden a la embajada en Londres, sea como que te manden al frente ruso. Y para Assange, Martín, yo creo que sin duda fueron los 7 peores años de su vida. O sea, solo tienes que comparar la imagen, hablábamos hace un rato de este personaje rollizo y saludable que sale de la cárcel británica. O sea, sale de la cárcel y se le ve bien. Compáralo con la imagen del vagabundo, esmirriado, arruinado, viejo, porque parecía más, esto fue hace 6 años, 5 años, y parecía más viejo que ahora, que salió a rastras de la embajada del Ecuador. O sea, se ve lo mal que pasó ahí, o sea, estaba psicológicamente mal, estaba con los ojos de Condorito, ¿no? Cucú Bananas, el tipo enloqueció. Y, de hecho, salió de ahí y nunca más ha vuelto a decir una puñetera palabra sobre el Ecuador. O sea, es como que él quiere olvidar, hasta tiene la nacionalidad ecuatoriana, él podría venir aquí con su pasaporte. Pero no creo que lo haga. Yo creo que el Ecuador está grabado en su subconsciente como su peor experiencia. Esto que dices, que Correa incluso lo mandó a espiar, ¿no? Lo mandó a espiar este enfermo de Correa con la empresa que también espiaba a sus hijas en Francia. A las Ah, sí, sí. Ya que sacaste el libro que yo también tengo aquí, el libro de Ana Karina López y Mónica Almeida, a mí me gustaría leer el párrafo final de su ensayo sobre Assange, que es uno de los más extensos
iba a decir documentados, pero es que todo el libro está igual de bien documentado. Julian Assange, un trofeo envenenado, se llama este ensayo. Y termina ya concluida, finalizado el sueño, Assange expulsado de la embajada, preso en Londres, todos sus bienes son recuperados por el gobierno ecuatoriano y enviados a Quito. Y esta historia termina así de tristemente. Leo el último párrafo de Mónica Almeida y Ana Karina López. Unas 300 cajas con computadoras, dicen, teléfonos, discos duros, artefactos, videos y documentos de Julian Assange llegaron a Quito. Los objetos numerados e identificados formarían parte de una colaboración penal de la Fiscalía de Ecuador con el Departamento de Justicia de Estados Unidos y están bajo custodia de la Policía Judicial. Un papel incómodo que jamás imaginaron Ricardo Patiño y sus asesores en sus veleidades antiimperialistas ni en su defensa de la libertad de expresión sin límites. Una lúgubre herencia para un país insignificante al que Assange aportó poco, excepto el convertirse en un trofeo para blanquear el autoritarismo del líder de la Revolución Ciudadana. Roberto, por todas estas cosas, yo en la nota que hoy circula con Expreso sostengo que Assange es una farsa. Es hora de abrir los ojos con Expreso. Plan Full, 59 centavos por día. Suscríbete en suscripción.expreso.es.